Ok, perfecto. De los mitos o realidades, pero no quiero decir más porque spoiler alert, como dicen, no quiero arruinar el final de las revelaciones. Bueno, vamos a dar un momentito más, todavía tenemos gente ingresando. Bueno, ahora sí, formalmente vamos a comenzar. Les repito la bienvenida al ciclo de charlas Maldonado desde Sí, que es coorganizado por el Instituto María Díaz de Guerra y la Universidad CLAE, con el objetivo de conocer a Maldonado desde Maldonado mismo, con investigaciones en distintos ámbitos, como ustedes, muchos de ustedes ya han podido apreciar o habrán oído. El tema de hoy lo va a presentar Silvia Guerra, que está aquí con nosotros, pero antes de ingresar yo voy a pasar un par de anuncios. En primer lugar, más o menos muchos de ustedes ya conocerán, las charlas están estructuradas aproximadamente en 40 minutos de exposición y luego tenemos unos 20 minutos aproximadamente para preguntas y respuestas. Para participar con las preguntas y respuestas, lo único que tienen que hacer es usar el icono de la mano en su ordenador, su computadora, o si no, pueden escribirnos en el chat y yo voy a estar leyendo, o Silvia, y vamos a transmitir su pregunta o les vamos a habilitar el micrófono. También un par de anuncios breves, era que hoy esta charla, va a quedar grabada, pero las próximas que tenemos para el fin de año, como estamos en reestructura de nuestro sitio web, no van a estar disponibles en el canal de YouTube, por lo menos no por este año, así que si pueden, por favor, si están interesados, traten de estar en persona, porque esta vez, la de hoy sí va a estar disponible en el canal, pero las otras por el momento no. Y lo otro es que el instituto también estamos creciendo. Ustedes saben que el instituto fue creado a comienzos de este año y tenemos nuevos proyectos y más actividades, y apreciaríamos si alguien quiere colaborar, especialmente con tareas administrativas como revisión de email, si tienen algún tiempo en la semana como para ayudar, o de repente en las redes sociales, la página de Facebook. Por favor escríbanos y con gusto nos reunimos, nos encontramos para ver en qué manera pueden darnos una mano. ¿Sí? Bueno, dicho esto, terminada la parte del pizarrón, digamos, le paso la palabra entonces a Silvia. Adelante, Silvia. Bueno, hola, buenas noches, buenas tardes a todos. Es un gusto esta charla, que es la octava charla, ¿verdad? La octava charla de lo que vamos del año con este ciclo Maldonado desde Sí, que como decía Marcelo, se hace desde el instituto y con el CLAE, con la idea de poner pie en la historia regional, en la historia de Maldonado, y pensarnos desde acá, desde la región. Así que recibir hoy a Carmen Curvelo es para nosotros una alegría grande. Para empezar, porque el tema es interesantísimo, y sí, como decía Marcelo, un mito de Maldonado. Y para seguir concretamente, para mí es un gusto enorme porque Carmen vino a hablar con mi madre y a conversar con ella de temas de investigación y de trabajo durante bastantes veces, y mi madre tuvo muchísimo aprecio y muchísimo gusto por ella. Entonces también me resulta como muy, muy interesante y muy lindo poder hacer esta charla con ella. La verdad que le agradezco muchísimo, te agradezco mucho, Carmen, que hayas accedido, y nada, es un gusto desde un lugar que tiene que ver con lo afectivo. Voy a presentar brevemente a Carmen. Por otro lado, debo decir que creo que el afecto hay que mantenerlo en alto, como las más altas banderas, porque la verdad es que es una cosa fundamental de la existencia. Voy a presentar brevemente a Carmen, que es antropóloga, arqueóloga y docente en el Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. A nivel de investigación, se ha especializado en la arqueología asociada a fuentes orales y escritas,
y dentro de ella fundamentalmente a los procesos culturales generados por los indígenas provenientes de las misiones jesuíticas en el actual territorio uruguayo. Asimismo, ha desarrollado trabajos sobre estructuras militares y fortificaciones del periodo colonial. Autora de numerosas publicaciones sobre ambos temas y reconocida con responsabilidades de representación internacional vinculadas al tema de las misiones jesuíticas y lengua guaraní, entre otras. En este sentido, está designada como representante del Uruguay para trabajar en el itinerario de las misiones jesuíticas ante el Mercosur Cultural y forma parte de la cátedra de guaraní en la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Forma parte del Consejo Editor del Anuario de Arqueología del Departamento Homónimo. Desarrolla investigaciones sobre patrimonio cultural a nivel teórico con publicaciones dedicadas al tema. Es coordinadora de la mención Patrimonio de la Tecnicatura Universitaria de Bienes Culturales de la Universidad de la República. Bueno, esa es una presentación breve para un trabajo largo y profundo. Muchas gracias, Carmen, y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias a todos, al Instituto por la invitación, a todos los que están presentes por su interés, y decirles que, bueno, que cuando yo estoy vinculada en Zoom o presencialmente con Maldonado, tengo muchos territorios y Maldonado es uno de los que tengo apropiado porque he trabajado muchísimos años en la parte del corredor fortificado y demás. Así que bueno, me siento como en casa. Bueno, voy a compartir pantalla y comenzamos. ¿Se ve? Se ve, Sí, perfecto, sí. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, el trabajo que vamos a presentar responde a un conjunto de investigaciones realizadas y originadas en la inquietud de un grupo de vecinos y luego asumidas por la Intendencia, especialmente por la Dirección de Patrimonio a cargo de Gabriel Di Leone, para desarrollar investigaciones y para chequear, testear qué eran las construcciones subterráneas, si túneles o qué otra cosa podían ser. Por lo tanto, brevemente, ese es el inicio del trabajo. El trabajo comienza hacia 2008, si bien la Comisión de túneles, de construcciones subterráneas de este grupo de vecinos había empezado ya a moverse hacia el 2000, y en el 2006 se constituye como comisión. En el 2008 se firma un convenio con la facultad para nuestra intervención, para darle, digamos, la parte académica a nivel de sistematicidad de las investigaciones, ¿tá? Si no, se corría el riesgo de hacer cualquier tipo de excavación. Entonces, ese es el inicio del trabajo, tuvo diferentes etapas. Esto es un poco por si hay gente que no está muy ubicada en Maldonado, las ubicaciones geográficas respectivas. San Fernando de Maldonado, los dos puntos sobre los cuales nosotros vamos a trabajar, cuartel de Maldonado y Torre del Vigía, ¿tá? Para ubicar un poco su espacio. Decíamos entonces que para este trabajo en particular, entonces, se firma este convenio, trabajamos un año y poco, hasta 2009, 2010, con la Comisión de Construcciones Subterráneas, cuando se abrió la Cámara del cuartel de Maldonado, y luego se volvió a retomar el convenio en el 2015, cuando se trabajamos en la Torre del Vigía. Los antecedentes desde el punto de vista histórico son varios. O sea, hay historiadores que ya desde fines del siglo XIX estaban hablando, como Arredondo, como Seijo, el propio Mazzoni, o sea, que tienen en sus publicaciones menciones a los túneles, menciones a la tradición de los túneles, y que manifiestan su propia posición con respecto a ellos. No los voy a desarrollar acá porque si no serían varias charlas. ¿Cuál es el área disciplinar y las fuentes de datos que manejamos?
El área disciplinar es la arqueología asociada a fuentes orales y escritas, es decir, o puede ser también arqueología histórica. Trabajamos con fuentes orales, se trabajó con entrevistas semidirigidas que fundamentalmente hicieron los miembros de la Comisión de Construcciones Subterráneas, y se trabajó también con informantes casuales, ¿tá? O sea que aparecían y nos daban información mientras estábamos trabajando en la torre y demás. Se trabajó con fuentes escritas a nivel de fuentes primarias, historiografía. Las fuentes primarias incluyeron informes, sobre todo eso, partes militares, cartografía y fotografía. Fueron las otras fuentes. Y a partir de la objetualidad que proviene de las propias excavaciones, los análisis de los artefactos recuperados y las lecturas estratigráficas que debíamos hacer. Si bien yo les expresé que el primer objetivo de esto era túneles sí, túneles no, el objetivo desde el área disciplinar, ¿verdad?, es el que está planteado allí. No era solamente resolver la existencia de los túneles, sino que era conocer a los individuos relacionados con algunas de las estructuras subterráneas, fueran o no túneles. Es decir, eso es lo que hacemos los arqueólogos, es una ciencia social, por lo tanto, no nos quedamos en los objetos y en decidir si era o no era subterráneo, sino que avanzamos un poco más sobre los comportamientos culturales que están detrás de esas construcciones. Vamos al contexto histórico. El contexto histórico está dado por la segunda mitad del siglo XVIII, y fundamentalmente el desarrollo de las construcciones va a estar en el último tercio de ese siglo. Es un momento particular a nivel de las relaciones de España con Portugal e Inglaterra, que se ve amenazada por Portugal por tierra y por Inglaterra por mar. España se acuerda tarde del este, porque, o sea, Zabala funda Montevideo, y digamos, la advertencia desde la corona de que tiene que ocuparse de otros enclaves vinculados con fortificaciones, le llega medio tarde, y bueno, es así que el área de Maldonado se prospecta, se observa y se decide, ¿verdad?, fundar allí el otro punto, el otro enclave fortificado para defender el Río de la Plata. Parte de las elecciones están relacionadas con que está vinculado con la entrada al Río de la Plata, porque desde el punto de vista del lugar de la fundación, más las construcciones militares, implicó un esfuerzo bastante importante. Entonces, 1755 se está fundando San Fernando de Maldonado, y vamos a ver cuáles son estas obras de preparación militar con las cuales España fortifica, ¿sí?, al este del territorio. Por un lado, termina la fortaleza de Santa Teresa en la frontera terrestre con Portugal. Había sido tomada a los portugueses, quienes fueron los que iniciaron la construcción, y entre 1773 y 1775 España termina de construir la fortaleza, ¿sí? En la última década del siglo XVIII, que es cuando todo está mucho más pesado desde el punto de vista político internacional, se refuerzan, porque ya existían, se habían hecho inmediatamente fundado en Maldonado, se refuerzan las fortificaciones en galería de la bahía de Maldonado, que el aspecto que tienen actualmente responde a esta reconstrucción, porque antes no eran de piedra, eran de fajina o de tepe, o sea, de terrón, y posteriormente se hacen de piedra canteada y con la fortaleza que las caracteriza. Hacia 1797 se levanta el cuartel de Maldonado, que había tenido varias etapas iniciales. O sea, el cuartel de Maldonado había pasado desde 1756 por una serie de ranchos, hasta que en 1797, dentro de todo este movimiento y la necesidad de preparar militarmente
y de guarecer militarmente al este del territorio español, sobre la margen norte del Río de la Plata, se hace el cuartel de Maldonado en el mismo lugar donde está hoy, y entre 1797 y María del Carmen, estás muteada. nada, aprieto acá. ¿Dónde nos quedamos? Carmen, ya está. Ya está, ahora sí. Bueno. Solo fue entre el último par de minutos. Bueno, les decía entonces que las obras de preparación militar de España están vinculadas con terminar la fortaleza de Santa Teresa, que lo habían iniciado los portugueses, se gana ese terreno a los portugueses, entre 1773 y 1775 se termina. Y luego en la última década del siglo XVIII hay un gran despliegue de mano de obra y de apuros por la fortificación de la bahía de Maldonado, donde se construyen las fortificaciones en galería de la bahía, con sus 3 baterías en la costa y las 4 en la isla de Gorriti, entre 1793 y 1796, el cuartel de Maldonado en 1797, y la Torre del Vigía, cuya orden de construcción es del 97, y en el 1803 estaba construida, por lo tanto, ese es el lapso en el cual se construye, y es la última de los edificios militares que se construyen en Maldonado. La mano de obra para estas construcciones, tanto de la fortaleza como de todas las fortificaciones y edificios militares en Maldonado, estuvo fundamentalmente provista por indígenas provenientes de los pueblos misioneros jesuíticos, además de presos de la zona, pero fundamentalmente se trajeron indígenas de los pueblos jesuíticos, que ya en ese momento no, ya los jesuitas habían sido expulsados, pero los pueblos misioneros perduraron, y por lo tanto, que era lo que hacía España cada vez que necesitaba mano de obra militar o de construcción. Recurría al reservorio de los pueblos misioneros. Entonces tenemos una gran cantidad de indígenas, de misioneros, trabajando en estas construcciones. En el caso de la fortaleza también hay documentados indios pampas. Bueno, la investigación. La investigación se centró en la Torre del Vigía y el cuartel de Maldonado. ¿Por qué? Porque si bien los antecedentes de los datos orales que nosotros recibimos, que se analizaron uno a uno, fueron alrededor de 16 entrevistas hechas por la Comisión de Construcciones Subterráneas, abarcaban diferentes construcciones, el análisis nuestro fue sacando, ¿verdad? Fue limpiando los datos, y quedamos con las dudas mayores alrededor del cuartel de Maldonado y de la Torre del Vigía. Los otros elementos se descartaron porque algunos incluso referían al polvorín de la batería del medio, que tienen particularidades que pueden hacer pensar en un túnel a nivel arquitectónico. Otras eran sistemas de aljibe, que parece, algunas se rompieron haciendo calles en Maldonado, y parece que es un túnel, ¿sí? Pero bueno, eran sistemas de aljibe rotas. Entonces nos centramos fundamentalmente en el cuartel y en la Torre del Vigía. Y vamos al cuartel. Sobre el cuartel de Maldonado comenzamos haciendo un análisis de los planos existentes para el cuartel, además de los antecedentes que manejan los historiadores locales. Este análisis de planos del cuartel nos permitió, reconocer lo que ya todos los historiadores sabían, que tenemos 3 planos para el cuartel. Uno sin fecha, otro de 1793, que es posterior, y otro de 1797. Los planos del 93 y del 97 son prácticamente iguales, tienen algunas diferencias. Y de acuerdo, este es el de 1797, que fue el que finalmente se construyó. O sea, lo que tenemos allí es la planta de lo que hoy es el cuartel de Dragones, en buena parte reconstruido, ¿sí? Donde tenemos habitaciones, que ahora vamos a ver las funciones,
las cuadras, cocinas, y la fuente de agua, más la cárcel, el portón de entrada y el portón posterior del cuartel. En nuestra observación nos dimos cuenta que el plano de 1797 es prácticamente una copia textual del de 93, ¿tá? Con algunas diferencias, y analizadas la planta actual del cuartel, este es el que termina construyéndose. Esto implica el norte, ¿sí? Si superponemos el plano de 1797 con la imagen satelital de la planta actual, nos da exactamente la misma ubicación que nosotros hoy podemos observar en aquello que está expuesto hoy en el cuartel de Dragones. Toda esta serie de cuartos que tenemos en la esquina noreste, las cocinas, el pozo de agua. Hay otras estructuras que no están visibles actualmente porque no se excavaron, pero que cuando se hizo pasaje del georradar aparecen, ¿tá? Aparecen diseñadas en el subsuelo. Y en este caso, cuando se hizo la reconstrucción del cuartel de Dragones, aparecieron estos cuartos. Pero en ese momento los arquitectos no quisieron dar lugar a que trabajáramos los arqueólogos para la recuperación, incluso por el tipo de materiales que aparecían y demás, por lo tanto están tapados. El tema, lo que nos importa es eso, lo que estamos viendo en blanco fue lo que fue en su momento la escuela, ¿verdad?, que estaba construida sobre el cuartel de Dragones, y el área de guardia y otras habitaciones, más otra habitación hecha acá para visitantes y demás. Eso es lo que estamos viendo en blanco. Y lo más bellecito, o sea, lo más grisecito, son los árboles que hoy tiene el cuartel de Dragones, las palmeras y demás. Bueno, ¿cuáles son las intervenciones que tenemos y qué era lo que se conocía? Nosotros trabajamos para identificar las cámaras sépticas, las cuales ya conocían la Comisión de Construcciones Subterráneas, ¿sí? Con el georradar, que se hizo en el 2008, el pasaje, se reconocieron otras estructuras bajo el suelo, y nosotros abrimos la cámara séptica que denominamos S18. ¿Tá? Las cámaras sépticas que tiene el cuartel de Dragones son dos, o una plenamente sobre 25 de mayo, otra que está sobre 25 de mayo, pero casi en la esquina, y dos sobre 18 de julio. ¿Tá? Y dos sobre 18 de julio. El resto es reconstrucción, y acá tenemos los restos visibles hoy de los cimientos del cuartel de Dragones. Incluso a partir de lo que se rellenó, se pueden ver algunas de las marcas de los muros que se encuentran por debajo, si prestan atención. O sea, que están ahí. Esta es la ubicación de la cámara para la calle, y dice el plano de 1793, textual, que los muros que dividen los pabellones uno de otro deben ser del grueso del largo de un ladrillo. Se está refiriendo a 60 centímetros, los ladrillos del momento. Y los demás del ancho del mismo ladrillo. Y que en cada cocina, al lado del fogón, debe haber su letrina con su conducto a la calle, donde se hará un pozo para la inmundicia. En ninguno de los planos están marcados el lugar donde se van a hacer los pozos negros o las cámaras sépticas. No están marcados. Se pueden identificar desde la parte de adentro y, con mucha atención, desde la parte de afuera. Pero en este caso, y en este caso están tapados por la vereda, está expuesto porque tiene una tapa de cemento arriba, que se reforzó un poco más después del trabajo nuestro. Lo pidió la Comisión de Construcciones Subterráneas. Está muy afectada porque está justo en la esquina y se han desmoronado parte de las paredes laterales, y esta es la que estaba más entera. Esta cámara, si los que conocen el cuartel de Dragones, si se agachan por debajo de la escalera que pasa en la reconstrucción hecha, se ven los ductos que van hacia la cámara, y por fuera no se ve. Había que ubicarlo. Esa ubicación la hicieron los integrantes de la Comisión de Construcciones Subterráneas, identificaron el lugar donde estaban las tapas de la cámara en el techo de la bóveda, y por lo tanto, bueno, se le pidió a la Intendencia, hubo que levantar parte de la capa asfáltica, romper la vereda, y efectivamente
hicieron un excelente trabajo en ese sentido. O sea, dimos con la tapa, ¿verdad?, superior de la cámara, que está tapada originalmente por dos losas de granito que no están como las dejaron los españoles, porque esta cámara se usaba para sacar agua en los años 50 para las chacras, ¿sí? Y después vamos a explicar los por qué. Esta es la entrada a la cámara, que nos presenta una bóveda perfectamente hecha de ladrillo. O sea, este es lo que sostiene las dos tapas, también perfectamente labradas para que encastren con la bóveda. No hay 1 centímetro de diferencia entre los grandes bloques de piedra tallados, la arcada que acompaña a la bóveda de este bloque, y el adosamiento con la pared de ladrillo, ¿sí? Entonces, las cámaras sépticas, esta y las otras son iguales. Es un recinto que tiene 4 metros de largo por 2 de ancho por 3 de alto, ¿tá? En su punto máximo, acá, en el medio punto. Está realizada con piedra, ¿sí? O sea, piedra para las paredes laterales, piedra para la base de la bóveda, y la bóveda encastra en la pared de piedra inferior en forma como dentada, ¿sí? O sea, de la pared de ladrillos, piedra, pared de ladrillos, piedra. Ese es el encastre, mientras que estas paredes están hechas con grandes bloques asentados en barro, y las juntas, o la junta que une la bóveda con la pared de piedra, está rellena con teja muslera o teja de medio cañón, ¿sí? O sea, eso es original. O sea, así como lo dejaron en la construcción los españoles, así está, así como fue construido, se mantiene hasta ahora. Este es uno de los ductos. O sea, este es el ducto visto desde el cuartel, desde adentro del cuartel de dragones. Por acá se tiraban los desechos porque esta bóveda, esta cámara, pertenece a las cocinas, ¿tá? Pertenece a unas del conjunto de cocinas que tenía el cuartel, que salía de la cocina y por el cual se tiraban los restos de alimentación. Se encontraron, ahora después vamos a ver, restos de vajilla, otros artefactos, pero fundamentalmente predominan los restos de alimentación, que constan de huesos de vacunos, ¿sí? Cortados a machete en bastante proporción. Y este es el del desemboque del ducto, ¿verdad?, sobre adentro de la cámara séptica. Este que estamos viendo acá no es esta es la entrada, porque son dos ductos. Esta es la entrada del otro ducto que tiene tierra y algún escombro y demás. Este está limpito, ¿sí? Porque además lo limpiaron la gente de la Comisión de Construcciones Subterráneas para poder medir cuál era el lugar donde estaban las losetas que se llaman. Como ven, apoya sobre un gran bloque de piedra, paredes de ladrillo cierran, ¿verdad? Y tiene un gran dintel de piedra también, paredes de ladrillo lo rodean, y este es el encastre donde apoya esto que pertenece a la bóveda, ¿sí?, sobre la pared de piedra inferior. ¿Qué es lo que encontramos adentro? La cámara muestra el nivel de agua más o menos permanente, o por lo menos mientras se utilizó, que fue muy corto tiempo, que está untado con grasas, ¿tá? Todo esto que ustedes ven que cambia el color de la piedra, que le da un color sedoso, ¿sí?, es grasa adherida a las piedras. Y el fondo de la cámara séptica tuvimos que trabajar en esto. ¿Por qué? Porque la cámara séptica, Maldonado está construido, San Fernando de Maldonado está construido sobre el subsuelo, está vinculado con una gran formación arcillosa, ¿sí? La arcilla es un mineral, ¿verdad?, hidrófugo, es decir, que la arcilla no absorbe agua, sino que la repele. Por lo tanto, el nivel del suelo de arcilla sobre el cual se levanta la ciudad permea, ¿verdad?, por encima de ella corrientes de agua que existen, ¿verdad?,
y hace que todo lo que es subterráneo, si no está bien sellado, se llene de agua. ¿Sí? O sea, de hecho, a los 3, 4 meses de haber dejado, o sea, está así porque nosotros la hicimos vaciar. ¿Sí? Si no, si ahora van y miran, está llena de agua y se llenó a los 4 meses, ya estaba llena de agua otra vez. O sea, no hay mucho para, de margen. En la marca daría la impresión de que en el momento de uso tenía como un nivel más o menos permanente, porque además tiene robadores la cámara. Tiene robadores a los costados de las paredes largas para que no se llenara. Bueno, esto fue lo que se trabajó, por lo tanto no estamos hablando ni de una excavación arqueológica, ni estratigrafía, ni nada que se le parezca, estamos trabajando en la recuperación de los restos que se podían extraer de la cámara, para reconocer, a ver qué elementos y qué usos podrían haber tenido. Bueno, lo que recuperamos fueron dos platos que son de loza o cerámica, sería lo correcto, porque no es loza, es cerámica de pasta blanda, blanca, de origen español, fundamentalmente del sur de España, por el tipo de decoraciones y de colores utilizados. Otras vajillas impermeabilizadas con vidriado, también pertenecientes al fines del siglo XVIII, y una bombilla bañada en oro que de acuerdo al análisis que hicimos de tipologías, correspondería también por la tipología y por la falta de virolas y demás, a fines del siglo XVIII. Junto a esto aparecieron otra cantidad de materiales, bueno, fundamentalmente restos de alimentación, de bóvidos, del bóvido no domesticado, no el que nosotros conocemos hoy, sino digamos, el ganado vacuno del siglo XVIII, ¿sí? O sea, de huesos grandes, todos cortados en porciones más o menos regulares a machete, o sea, con filo de metal. Se encontraron los restos de las extremidades de los animales y se encontraron los restos de los esqueletos axiales, es decir, la parte de costillas y paletas, digamos. No se encontraron cabezas y no más. Aparecieron otros materiales vinculados con esta época, otros fragmentos de cerámica, algunos elementos de metal relacionados con la vida militar, y escasos materiales ya de fines del siglo XIX y del siglo XX. ¿Sí? O sea, aparecieron muy, pero muy escasos. Los materiales que predominan están perfectamente ubicados a nivel de cronología a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Eso es a nivel de la recuperación. Entonces, vamos a las conclusiones de qué nos aportó el cuartel de Maldonado. A nivel de, vamos a la parte de comportamientos culturales, básicamente, primero, y después nos ocupamos de los túneles. A nivel de comportamientos culturales y del análisis de los planos del cuartel, esta parte, toda esta parte, ¿verdad? Esta parte hasta el portón, esto y todavía hasta acá, porque ven el plano que siguen todavía algunas habitaciones. Acá estaba la cocina, ¿sí? Y toda esta parte le correspondía al comandante y a los oficiales. Es decir, las letrinas se corresponden con la ocupación de la oficialidad del cuartel. De hecho, este cuarto que está acá, esta esquina, era del comandante, que tenía su propia letrina, no la compartía con nadie, tiene el dormitorio y tiene una especie de antesala, ¿verdad? Es el único que tiene esa especie de área de antesala a los cuartos que le corresponden, que son propios. La cámara de 25 de mayo y 18 de julio es la que corresponde al uso del comandante, a la letrina del comandante. La cámara que aparece aquí corresponde a cuartos de los suboficiales, que son compartidos, ya no son cuartos individuales. La cámara que aparece aquí, que estaría ubicada a esta altura, también corresponde a los cuartos de los suboficiales, y esta cámara, que es la que les acabo de mostrar, corresponde a la cocina de la oficialidad. ¿Ah? Esto se basa en la lectura de los planos, se basa en el análisis de los materiales que encontramos en la cámara, que son materiales
no de tropa, sino que son materiales vinculados con estatus y jerarquías diferentes que podían tener ese tipo y comer ese tipo de elementos. Por lo tanto, o sea, nos queda la información de que toda esta área que está expuesta es la de los suboficiales y del comandante, la de la esquina. Tenemos que había una diferenciación en cuanto a los aspectos de jerarquías y a los derechos que tenían las jerarquías con respecto al resto de la tropa. No se identificaron cámaras para el resto del cuartel, no hay identificadas, por lo tanto, posiblemente la tropa se ordenara de otra forma con sus desechos, y bueno, y acá tenemos, o sea, les muestro, pero no está visible actualmente. Este era el cuarto de guardia junto al portón principal, y esta era la cárcel, también junto al portón principal. Y estos otros eran diferentes cuartos y las cuadras. Pero bueno, a partir de la investigación, de juntar todos los datos, los escritos y los objetuales, nos encontramos con que, bueno, podemos darle una explicación, entender esa parte del cuartel para tener un mejor conocimiento de quiénes lo ocupaban, porque la cámara también nos está dando información sobre quiénes lo ocupaban. Otro de los elementos que nos informa lo que recuperamos en la cámara es que el periodo de ocupación más intensa fue durante el periodo español, que cesa, o sea, habría cesado con la invasión inglesa. No hay elementos ingleses en la cámara, no hay elementos portugueses, no, aparece como que el cuartel, expulsado los españoles, dejó de utilizarse como tal. O por lo menos no tuvo una utilización por parte ni de ingleses ni de portugueses. Y los materiales que comienzan a aparecer después, que son escasísimos, son muy escasos, hay incluso un reloj Casio de la década del 80 y demás, están más vinculados con situaciones muy esporádicas de las casas, porque acá teníamos casas, ¿verdad?, particulares que se demolieron para poder hacer la reconstrucción del cuartel, de las casas que en realidad, cuyos pisos estaban por encima de la entrada de los túneles estos, de los desagües de las letrinas. Estaba todo por encima, por eso es que está todo bastante bien conservado, más allá de lo que se haya reconstruido. Entonces, algún elemento se perdió, pero no hay basura tirada del siglo XIX y del siglo XX. Por lo tanto, lo que nosotros estimamos, que nos permitimos inferir, es que el cuartel tuvo un uso importante durante el periodo español y por los españoles, pero luego, ya después de la invasión inglesa, no tuvo el mismo uso. O sea, lo habrán usado para alguna otra cosa, pero no más. Y de todas formas, Días de Guerra nos dice que hacia 1826 el cuartel ya prácticamente estaba en ruinas. ¿Sí? El cuartel ya prácticamente estaba en ruinas, o sea que tenemos muy poco tiempo y posiblemente hubo un mal uso o incluso la destrucción intencional por parte de ingleses o de portugueses, tema que no aparece en la documentación. Lo otro que nos aporta el cuartel de Maldonado, a partir de las intervenciones, es que la cámara a la cual bajamos, investigamos, no es un túnel, es una cámara séptica. Es un lugar a donde se tiraban los desechos de la cocina de los oficiales. Las paredes de los costados son originales, toda la estructura es original, ahí no hubo cerramientos posteriores, ni hubo ningún tipo de intervención, ni siquiera para sacar materiales. Ni siquiera para sacar materiales. Eso es el aporte que nos hace el cuartel de Maldonado. Pasamos a la Torre del Vigía. La Torre del Vigía, también teníamos algunos datos de que había sido, de que alguno de los informantes decía que cerca de la Torre del Vigía salían olores feos en el momento de su memoria, que estamos hablando de principios de la década del 60, y que, o sea, él era un niño, y que se sentían olores feos, que en algún momento se mandó excavar, o sea, o la intendencia mandó ver qué era lo que pasaba, y se encontró un túnel, según él, un túnel,
que él bajó desde niño y tenía importantes elementos vinculados con la imaginación, como que había dos esqueletos agarrados con grilletes y demás, dentro de ese túnel. Entonces, de aquí hay cosas que desde lo empírico podemos probar, hay otras cosas que no podemos probar, ¿sí? O sea, incluso de todo lo que dice el vecino. Entonces, la torre del vigía implicaba una mayor intervención, porque teníamos en ese momento, o había en ese momento, dos palmeras que Gabriel Di Leone estaba muy preocupado por sacar por su porque estaba afectando a la torre, y cuanto más crecieran iba a ser peor. Entonces, uno de los objetivos de intervención fue esa. En la torre trabajamos con la modalidad técnica de trincheras en arqueología, y una de ellas se hizo paralela a la pared de la torre. Y fundamentalmente lo que queríamos observar acá es a ver cómo estaban afectando las raíces de la palmera. Y efectivamente, esto lo cortamos nosotros, pero las raíces ya estaban metiéndose adentro de la construcción. Para cualquier construcción, o sea, cualquiera, o sea, antigua o moderna, las raíces de los árboles, o sea, generan mucha destrucción. Entonces era una cuestión de tiempo que la palmera creciera más y se destruyera. Se pidieron todos los permisos y demás, y además no son de las palmeras, son alóctonas, por lo tanto no son de las que están protegidas como patrimonio. La trinchera 1, esta excavación, nos dio diferentes informaciones. Nos permitió reconocer, primero, se excavó hasta el final del cimiento de la torre. ¿tá? La altura del cimiento de la torre es de 60 centímetros para toda la torre, ¿sí? De los cuales 40 centímetros están por debajo del suelo, o estaban en ese momento por debajo del suelo, porque hoy están un poco más abajo porque el suelo se subió, y nos permitió conocer un canal de desagüe de la cámara séptica que tiene adentro la torre. ¿Sí? Que tiene adentro la torre. A ver si tengo una foto general de la torre. Perdónenme, porque tomé las de altura y no tomé de costado. Bueno, todos recuerdan la torre del vigía, la estructura de la torre del vigía, que tiene una base muy amplia, ¿sí? O sea, más grande, que sobresale luego del cuerpo que se achica hacia arriba. La base es lo que se denomina plinto, ¿tá? Y esa base está hueca, era hueca, porque era el lugar donde dormían los torreros, ¿tá? Era la habitación de los torreros en la torre. Los torreros tenían dentro de la torre, obviamente, y después vamos a ver por qué, o sea, una letrina y una cámara séptica. Y este es digamos, el colector de esa cámara séptica que sacaba las aguas residuales hacia afuera, ¿sí? Dentro de entre el cimiento y ya la pared de la torre. Este es el cimiento total de la torre en esta parte, tiene diferentes estratos, ¿sí? Algunos muy pequeños, y luego termina bloques de basalto muy importantes, ¿verdad? Que rodean, o sea, que hacen a todas las caras de ella. Esto básicamente para entendernos. Entonces vamos, ¿a qué nos mostró la trinchera 1? Nos mostró a esta altura, o sea, el cucharín que está acá, está, digamos, como si estuviera sosteniendo el cimiento, ¿tá? Separado a unos 5 centímetros de este suelo. En este suelo, y hasta la altura de la cimentación, se encontraron restos de actividades de grupos originarios. Encontraron materiales líticos, de cuarzo, de sílice, de riolita, que son las materias primas más comunes para la región. Básicamente están vinculados con terminación de artefactos, y no mucho más, porque evidentemente nuestra intervención, o sea, era muy pequeña, pero nos permitió reconocer que, o sea, tenemos la primera, o sea, la ocupación más antigua de esta área donde se emplazó la torre, y donde seguramente los cimientos de la torre, además, se llevaron buena parte del sitio de grupos originarios, que posiblemente también se extienda a mucha más amplitud de la plaza, ¿sí? Pero bueno, eso fue lo primero que, digamos,
en tiempo es la primera ocupación del espacio fue de grupos originarios. Nos permitió reconocer la base de la rampa que tenía la torre. La escalera no es original de la torre. La escalera está construida en el siglo XIX. Estas torres tenían una rampa, y una rampa que supera los 45 grados de inclinación. ¿Por qué? Porque debían ser inexpugnables. Entonces, lo que nosotros identificamos por debajo de las modificaciones y demás de la construcción de la escalera es el relleno que implicaba la rampa para subir a la torre, que ahora después lo vamos a explicar cuando veamos las funciones de las torres. A esta altura, por eso tenemos varios escalones, a esta altura se identificó un basurero cuyos materiales nos permitieron datarlo para la primera mitad del siglo XIX. Llega hasta 1830 y no llega a 1850 por el tipo de materiales que encontramos. Los materiales vítreos, los materiales de cerámicas, las vajillas, o sea, están vinculadas con una cronología que está en ese orden, ¿sí? No es del siglo XVIII, es primera mitad del siglo XIX, porque tenemos algunas cerámicas cuya producción existió hasta 1822-24, y no es posterior porque nos faltan en los elementos utilizados otras innovaciones vinculadas tanto con la vajilla, la loza y los vidrios que no están presentes en ese basurero. Determinado tipo de técnicas de fabricación o de decoración en el caso de la loza que no están presentes en el basurero, ¿sí? Encontramos los restos de una vereda correspondientes al piso original, que se ven de este lado y se ven de este otro lado, que están, nosotros, o sea, hay parte solamente de esa vereda, porque este lugar estuvo muy, muy removido, ¿tá? Muy removido, por lo menos en la parte superficial. Bueno, como dijimos recién, el basamento de la torre, o sea que identificamos la parte, o sea, de qué está hecho y qué medidas tiene el basamento de la torre, y algunas actividades que transformaron algunas de las estructuras originales, como es la construcción de una especie de vereda de ladrillos, que es posterior a la vereda de piedras, porque bueno, eso fue un área con mucha remoción. Actualmente lo que cierra los alrededores de la Torre del Vigía son un conjunto de losetas de granito, que son losetas que pertenecieron a la explanada de la batería de la Guada, ¿tá? O sea, el origen de esas losetas es la batería de la Guada, parte de la explanada de la batería de la Guada. Esto es lo que nos dio en conocimientos la trinchera 1, o sea que no es poco con respecto a la forma de construcción de la torre, el tamaño de cimiento. No la presenté primero, pero la torre tiene en la parte más ancha, en la base, 5 metros por 5 metros, es decir, el plinto, esa área que es hueca, que era el lugar donde vivían los torreros, al cual se bajaba a través de una trampilla en el piso, que conformaba el piso de madera de época, que fue cambiado por el piso de piedra y asentada con Portland no hace demasiado, ¿verdad? 15, 20 años. Porque en algún momento se hundió ese piso. Y tiene 13,60 metros de altura. Esa es la altura de la torre, y está ubicada en una de las cotas más altas de la ciudad, que era uno de los objetivos, ¿verdad? O sea, es una cota 40, o sea, es una cota muy alta. Y esto nos va a importar después para ver cuáles son las modificaciones que tenemos en la otra trinchera. Hablo cortito sobre las torres vigía, porque una de los elementos asociados de la tradición oral asociado a las torres vigía eran el tema de que había un túnel desde la torre del vigía hasta el cuartel de Maldonado. Y no hay una torre. ¿Por qué? Porque las torres vigía son inexpugnables. España las venía construyendo ya desde el siglo XVI. En el último tercio del siglo XVI se ordena que deben tener un reservorio de agua en ellas. Esto es una torre en la costa española. Esta es una torre de vigía funcionando. Las torres de planta cuadrada son de origen árabe. Las redondas son de origen, digamos, o sea, son las primeras que hace España, y luego se hacen de planta rectangular por influencia árabe.
las torres tienen la función de prender en la parte superior lo que se llama el hacho, con hacha, el hacho, que es el fuego, ¿verdad? O sea, por el cual se da aviso, se alerta a quien haya que alertar. En este caso eran las baterías de la costa y eran además el cuartel de Maldonado. Sí se prendía, sí se prendía. Si no había peligro, si los torreros no veían peligro, pues el hacho se mantenía apagado, pero se guardaba un conjunto de leña seca siempre en la garita, que es ese, digamos, el cuarto superior de la torre para salir a los balcones, por temas de peligro. Bueno, esto es un poco la reglamentación que establece Carlos III, que nos interesa para saber cómo funciona la torre del vigía, que en realidad es torre vigía, sería el nombre. O sea, las torres deben, por ejemplo, en la torre había un cabo y 2 torreros, ¿tá? Porque o sea, España seguía a rajatabla los lineamientos militares. El cabo ganaría, esto es accesorio, 3 reales diarios, y los torreros 2 reales y 17 maravedís. La admisión de los torreros dependía de un examen en el que se evaluaba robustez, agilidad, buena vista, buenas costumbres, y que estuviesen comprendidos entre las edades de 20 y 40 años. Finalmente, que en cada torre al menos uno de los torreros debía saber leer y escribir. ¿Ah? Es decir, eso era los que cumplían funciones adentro de la torre. ¿Cuál es la razón? Primero, saber y escribir por el tema de los informes. El tema de las particularidades que deben tener a nivel de robustez, agilidad y la edad, es porque a la torre, ¿verdad?, no se sube por una escalera, sino que se sube por una cuerda trepando, ¿sí? O sea, cuando los torreros que quedaron abren la puerta. En el próximo, que no lo voy a leer todo, o sea, los torreros tenían que residir, según estas ordenanzas de Carlos III, tenían que residir en las torres. Y solo podía salir uno a hacer las compras de alimentos o para ir a buscar agua. Pero no podía estar mucho tiempo fuera. ¿Sí? Bueno, esto después viene el tema de los centineles, debía haber centinela de día y de noche. La señal de rebato era encender el hacho, es decir, llamar a rebato significa anunciar peligro, ¿sí? Y se hacía a partir del encender un fuego en la azotea. Bueno, lo demás es un poco más accesorio y es más pesado, pero esto para entender cómo funcionó la torre del vigía. Y que la torre no tenía una escalera, tenía una rampa, y una rampa que a pie solo, sin un auxilio desde adentro, que fuera una cuerda de la cual agarrarse, para lo cual se necesitaba agilidad, fuerza y demás, no se podía acceder a ella, porque ustedes vieron que la altura de la puerta son 5 metros sobre el piso, y todavía en el siglo XVIII teníamos 30 centímetros menos de altura para el piso que pisamos. ¿Tá? Entonces, así funcionaba la torre del vigía. De esa forma funcionaba. Por lo tanto, no hay que pensar en que hubiera ningún túnel, ¿verdad?, entre la torre y el cuartel, cuando en realidad las torres tenían su propio reglamento de funcionamiento, y así como funcionaban las baterías, así como funcionaba el cuartel, así funcionaba la torre. La otra trinchera está acá, está hecha sobre la cara oeste de la torre en forma perpendicular, ¿tá? Y directamente vinculada con el desagüe de la torre en la azotea. Entonces, ¿qué nos contó la trinchera 3? Que ahora la vamos a ver, acá invertimos el orden. La existencia de un aljibe para abastecer de agua a los torreros y la inferencia de su ubicación. Aspectos de la estructura de la construcción, la altura del piso en el siglo XVIII, que tiene 30 centímetros menos que el actual, y las modificaciones de esa altura de piso entre los años 1992 y 1995. Entonces, vamos a el aljibe. Cuando estábamos abriendo la trinchera, encontramos diferentes situaciones. Nos encontramos con la zapata superior del cimiento de la torre, que la vimos del otro lado en el bloque grande de granito, y encontramos una hilera de ladrillos pegada al bloque.
Por debajo de esa hilera de ladrillos encontramos materiales, ladrillos cortados, ¿verdad?, en círculo, que a medida que se fueron destapando, ahora después explico esto, a medida que se fueron destapando, nos permitieron reconocer una estructura o los restos de una estructura circular, pegada a esta hilera de ladrillos que rodeaba todo el cimiento de la torre, ¿sí? Que rodeaba toda la superficie del suelo de la torre en una hilera. Excavando un poco más, nos encontramos que esto además tenía, ¿verdad?, desembocaba desde arriba, o sea, con una canaleta que corre sureste-noroeste. ¿Ah? Esta estructura que nosotros suponemos sostenía un recipiente, un contenedor que no tenía fondo, está inmediatamente por debajo, o sea, de donde está el desagüe de la azotea de la torre. Es decir, las aguas pluviales se recogían acá, corrían por esa canaleta, de la cual queda prácticamente nada, apenas algunos rasgos, y se depositaban en una cámara que está en esta línea. ¿Tá? Que está en esta línea. Nosotros no quisimos excavar en busca de la cámara, porque para eso sería lo mejor, sería un georradar, porque si no era romper, abrir parte de la plaza, o sea, para saber qué es lo que había debajo. Por lo tanto, resolvimos un problema, que es que la cámara subterránea existe, es un aljibe, recoge las aguas pluviales desde el desagüe de la torre y las hacía correr, ¿verdad? O sea, seguramente era como los desagües de aljibes que uno ve por diferentes lugares, o sea, además tapado con ladrillo, un canal, ¿verdad?, tapado, y encauzaba las aguas al aljibe que desde el último tercio del siglo XVI se había ordenado que debían tener las torres. Es decir, el agua potable, los torreros la sacaban de aquí, no iban a ningún otro lado ni se las traían. ¿Tá? A nivel de estrategias de construcción, volvemos a algunas de las fotos. Las estrategias de construcción nos muestran el primer escalón de la cimentación, que está ubicado a esta altura, ¿sí? O sea, con los bloques, y tenemos alrededor, ¿verdad?, de estos bloques, tenemos alrededor de toda la torre, ¿sí?, y lo mismo que esto, la presencia de una hilera de ladrillos, que en la trinchera 1 aparecen muy removidos. Esta hilera de ladrillos tiene como objetivo que las aguas pluviales que bajan por la pared o que salpican o que caen de las molduras no erosionen el suelo junto a los cimientos. ¿Va? O sea, no permeen junto a los cimientos. Entonces la torre tenía toda esta capa de ladrillos, levanta la primera, aquí termina el cimiento, y aquí comienza la pared. El suelo que pisaba durante el siglo XVIII estaba a la altura de estos ladrillos, mientras que el suelo que hoy pisamos está a esta altura. Hay 30 centímetros de diferencia, vinculados con los diferentes rellenos que se han dado. El tema del desagüe aprovechaba, antes de que se hicieran los rellenos que se pueden ver acá, o sea, este es el suelo original, digamos, el del siglo XVIII, y nosotros estamos a una cota 40. Por lo tanto, la torre está ubicada en un punto muy alto que baja casi abruptamente en una pendiente de 14-15 grados hacia los costados. Por lo tanto, la canaleta, hacia el aljibe, aprovechaba esa pendiente natural, que hoy no existe porque en 1992 y 95 se rellenó, ¿verdad? Este es el plano de la Intendencia, se construyeron todas las construcciones actuales, como es los teatros y demás, o sea, que están construidos, y tenemos o sea, que este suelo, ¿verdad?, lo vemos acá, el oscuro, busa, como se dice en geología, o sea, baja, desciende, mientras que este otro acuña acá y rellena, o sea, termina de horizontalizar el piso. Y esto es arena de playa que fue traída de alguna parte con arena, no es arena limpia, y se homogeneizó para esa época
la plaza y se hicieron todas estas construcciones, el anfiteatro y demás, o sea que vemos ahora, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos hoy, esto es alguna de las pinturas más viejas que tenía la torre, la que tiene hoy está impermeabilizada, y acá tenemos toda la historia a nivel vertical. La pintura actual, a partir del suelo actual, ¿sí? Faltan las losetas porque nosotros las removimos, se volvieron a poner. La pared de la torre que era visible en el siglo XVIII, el cimiento que era visible, o sea, la zapata, ¿verdad?, que asomaba del cimiento en el siglo XVIII, la hilera de ladrillos que también estaba expuesta en el siglo XVIII, porque es la que cumple las funciones que les dije, y acá esta estructura estaba sosteniendo, pensamos, y por debajo viene la canaleta, que no la estamos viendo aquí, o sea, estaba sosteniendo algún recipiente, ¿verdad?, que tomaba el agua de lluvia del desagüe y lo llevaba, lo canalizaba hacia el aljibe. Esto es el resultado de lo hecho con la Torre del Vigía. Por lo tanto, vamos a las conclusiones. Una de las primeras observaciones que surge del análisis de las entrevistas es que ninguno de los informantes entró y salió por lugares diferentes. Todos entraron por un lugar y salieron por el mismo lugar. No salieron por otro opuesto. Todos entraron y salieron por el mismo lugar. Todas las construcciones subterráneas mencionadas por los informantes existen o existieron. ¿Ah? Fueron aljibes que terminaron desmoronándose, o aljibes me refiero a la cisterna, el polvorín de la batería del medio, o sea, todas las construcciones subterráneas mencionadas existen. O sea, se construyeron para diferentes, cumplieron diferentes funciones, ¿verdad? Y no tenemos una idea ni pruebas de reutilización, por lo menos que haya implicado modificaciones estructurales. Es decir, el tema de que las paredes de las cisternas son paredes originales, no, nadie las tapió en ningún momento, ¿sí? ¿Por qué se interpreta esto como túneles, además de toda la fantasía, toda la añoranza que se maneja con respecto al pasado y sobre todo a la curiosidad y al estímulo que provocan a esa curiosidad y al descubrimiento, que a los seres humanos nos gusta mucho, de la existencia de túneles? Por un lado, el desconocimiento, y acá leo, de las particularidades y técnicas constructivas, o sea, lo que dijimos en algún momento, fundamentalmente para el siglo XVIII. Eso lleva a interpretar, por ejemplo, paredes de piedra originales como tapias modernas para cerrar túneles que fundamentalmente, como les dije, se asociaban al gobierno de facto. El desconocimiento del uso del subsuelo para actividades cotidianas, asociado a cualquier ocupación humana. Es decir, el subsuelo tiene, lo que decíamos al principio, muchos usos. Y en este caso son usos de actividades cotidianas, tan sencillas como proveer de agua potable o desechar los desechos orgánicos provenientes de la acción de cocinar o de la acción de defecar y orinar, ¿sí? Y el otro es el desconocimiento de los contextos históricos que hubieran posibilitado la ejecución de túneles y de los edificios que se consideran vinculados por ellos. Primero, por un tema de sincronías. Ya dijimos que no todos los edificios que se asocian o se dicen asociados a túneles son sincrónicos. Pero además de eso, España no estaba en ninguna situación económica de poder hacer túneles a esa altura. O sea, la altura en que termina rápidamente y, digamos, lo más rápido posible de hacer sus construcciones militares para defender el este ante la amenaza de Portugal e Inglaterra. Yo siempre insisto y le doy un lugar preponderante porque el administrador durante todo este periodo fue Rafael Pérez del Puerto, de los mejores, si no el mejor administrador que tuvo el virreinato del Río de la Plata, que empleó muy bien todos los dineros que le llegaban de Buenos Aires para poder invertir en estas obras, y que además trató muy bien a los indígenas misioneros que quedaron en la zona. Todo el que se quedaba recibió como pago tierras por parte de Pérez del Puerto, que tenía una visión muy amplia con respecto a la mano de obra y a los indígenas.
Bueno, esto es un poco para ir terminando. O sea, la confusión se genera en que por el tema de ser subterráneas, la característica las transforma a priori en túneles. ¿Tá? Y bueno, y esto repite un poco, más allá del periodo colonial, esto sí me interesa recalcarlo, no hay tiempos ni intenciones, ni en los ingleses o los portugueses, de construir túneles. Si no las tuvieron los españoles, tampoco la tuvieron ni los ingleses ni los portugueses, que venían a otra cosa. ¿Sí? También tenemos que pensar que el espacio de Maldonado es muy pequeño, ¿tá? Y que para llegar a Maldonado en esa época había que atravesar extensos médanos, ¿sí? Tenemos que la Guerra Grande construye trincheras alrededor de la Plaza de Maldonado y en diversas calles, pero no eran túneles. Y tampoco hay otras circunstancias contextuales ocurridas a nivel local que hubieran requerido que se hiciera una obra de ingeniería tan compleja. Al contrario de la escalera para la Torre de Vigía. O sea, luego se sustituye la rampa por una escalera que es más cómoda para subir, que es, suponemos, no tenemos ningún dato a nivel que lo configure, pero por la ubicación estratigráfica podría estar vinculada con los portugueses, la modificación. Y bueno, y para terminar, vamos cortito a los aspectos patrimoniales. O sea, nosotros tenemos que recordar que el patrimonio cultural es contextual, es una construcción social contextual, que responde a la época en la que se construye, que responde a las intenciones y las formas de verlo y de valorarlo, ¿sí? Y de valorarlo, y que nos hacen, o sea, generan aspectos de identidad, ¿sí? Generan elementos de sentir que algo es propio, o sea, que algo nos identifica, por ejemplo, en este caso, los túneles. A nivel de construcción de patrimonio, como ejemplo simplemente, o sea, nosotros también vamos dejando huellas bajo la superficie, muchos grupos dejaron huellas bajo la superficie, para poder reconocer de qué se trataban. Hay que hacer investigación, hay que trabajarlas, no necesariamente todas tienen que aparecer en la documentación escrita, o sea, nosotros no dejamos marcados donde tenemos nuestros basureros, y por ejemplo en una casa fuera de lo urbano hacemos un pozo y ponemos la basura, no hacemos un planito junto al de la casa y ponemos que ahí se tiraba la basura. Queda y ya está, es un desecho natural. Así como los ingenieros españoles, ingenieros militares, no pusieron dónde iban los pozos para las inmundicias, porque iba de suyo en qué lugares iban a estar ubicados. Entonces, esto es un poco una reflexión. Es una reflexión que los túneles forma parte a partir de los resultados de la investigación, de una leyenda urbana que también identifica a la población local, ¿sí? Que también identifica a la población local y que está vinculado con muchos otros lugares, donde la existencia de túneles, la presencia de espacios no conocidos, espacios secretos, espacios a los cuales uno entra por primera vez, genera todo un imaginario alrededor de ellos que nos los hace aparecer aunque no estén. Bueno, por aquí va la charla, escucho sus preguntas y demás. El equipo de trabajo fue muy amplio en las dos etapas, más la Comisión de Construcciones Subterráneas, que trabajaron con nosotros en la primera y la segunda etapa. Esto es parte del trabajo en laboratorio en facultad. Tenemos los materiales para devolver, y si alguien quiere ver el informe completo, porque yo acá salté muchas partes obviamente, y mucho detalle, está en Academia Edu en la red, está colgado el informe, digamos, preliminar. No tiene ordenadas todas las fotos, pero el informe, el texto, está todo. Bueno, escucho sus preguntas. Muchas gracias, Carmen, excelente. Sí, yo lo leí completo también, el informe que está en Academia Edu, y lo recomiendo, por supuesto. Bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas y respuestas. Recuerda que pueden levantar la mano con el dibujito de la mano, o pueden escribirnos en el chat.
Y vamos a ver, ok, la primera pregunta es de Carlos de Cores. Eh, Carlos, ¿quieres preguntar directamente o leo la pregunta? Mejor que sí. Okay. Sí, bueno, muchas gracias. No, muchas gracias, profesora. Excelente exposición y muy ilustrativa. No, dado que no encontramos túneles en Maldonado, se me ocurría preguntar si se conocen túneles en alguna otra parte del Uruguay. Uno escucha, ¿no?, leyendas en el interior de antiguas estancias, que muchas veces eran objeto de sitio o de ataque, ¿no? Tal vez por indios o por bandoleros, etcétera, y que tenían salidas para escape, digamos, en forma de túneles hacia algún arroyo o alguna cosa por el estilo. No sé si han habido estudios sobre eso. Gracias. No, los que se han hecho, a ver, han terminado en cámaras de aljibe, por ejemplo. O sea, lo que se pensaba que fue en el caso de Durazno, en el caso de Salto también hubo alguna investigación, pero no se llegó a nada tampoco. O sea, estaba relacionado con otras construcciones. En lo personal, pero como experiencia personal, lo único que vi en un casco de estancia junto al río Uruguay, departamento de Paysandú, es una salida de bote hacia el río Uruguay, pero el casco está muy pegado, donde si uno pasa por arriba ve digamos, a ver, una estructura de piedra. Y por debajo se podía salir a partir con un bote tapado, ¿verdad?, hasta llegar al río Uruguay, pero es distancia corta y el bote queda como camuflado. Hay temas similares en Colonia del Sacramento, en el Bastión del Carmen, donde los barcos entran por debajo del bastión y quedan allí resguardados. Que, digo, si uno les quiere llamar túnel está, pero no tienen salida por el otro lado. En el caso de la que yo vi sobre el río Uruguay, sí, o sea, el bote puede entrar y salir. Y es cierto que el bote sale desde, digamos, casi de atrás del casco de la estancia, sin ser visto. Sin ser visto. Pero eso es experiencia personal. El resto de los trabajos que se han hecho, salvo en Montevideo, que bueno, que hay estructuras en el Cabildo, no, lo que yo conozco son de cisternas de aljibes. Incluso en el propio Montevideo, alguna vez que han llamado que túneles, son cisternas de aljibes. Pero el tema no está agotado para nada está agotado. Gracias Carmen. En un momentito te doy la palabra a Juan Ignacio, pero tengo primero una pregunta de chat, luego vamos a Juan Ignacio y después otra pregunta del chat. La pregunta es de Martín y dice si se puede visitar hoy las cámaras que mencionaste. No, esa fue una discusión, digamos, una reflexión y discusión importantes al final del trabajo. Porque una de las aspiraciones era dejar la cámara del cuartel de dragones abierta. El tema es que cuando uno expone, y eso nos enfrentamos los arqueólogos que hacemos histórica todo el tiempo, cuando se expone algún tipo de estructura, si no están previstos los costos para la preservación, la perdemos en mucho menos tiempo del que lleva construida. Entonces, hubieron incluso ideas de poner cámaras, ¿sí?, que no molestaran porque pueden entrar por el ducto, o sea, para que la gente pueda ver la bóveda o pueda ver los aspectos arquitectónicos, porque es lo único que van a ver, no van a ver ninguna otra cosa más. Entonces, debido a que hay que vaciar la cámara. El vaciado y dejarla secar implica un cambio importante en las condiciones a las cuales ha estado sometida durante 200 años. Sin los resguardos, haciendo que la gente entre. Nosotros llevamos ya con nuestra transpiración, la respiración y demás, o sea, perjudicamos todo lo que estuvo tapado o conservado durante un tiempo. Entonces se decidió que no se iba a abrir. O sea, y la decisión fue mía, asumo la responsabilidad, porque lo otro era dejar expuesto a lo que sea y a lo que dure
si no hay un plan de conservación preventiva fijo, un plan de conservación preventiva para que la Intendencia cada vez que presenta presupuesto dice todo esto es para la Cámara del Cuartel de Dragones. Entonces hay otras formas, hay otros métodos para que la gente pueda verlo, que puede ser desde hacer una filmación 3D y luego ponerla en el propio Cuartel de Dragones para que la gente la vea, o poner cámaras directamente, donde la gente pueda ver moviéndolas y demás. Eso hay que llamar a alguien que sepa el manejo. Pero la entrada, el permitir el acceso al público, pone en riesgo la estructura. Pone en riesgo la estructura que ya está, digamos, o sea, como la estructura está hecha en un pozo en el suelo, ¿verdad? O sea, primero se hacía el pozo y luego se construían las paredes, esa es la técnica, viene resistiendo. Les decía que la que está en 25 en la esquina, la que le pertenecía al comandante, ya tiene paredes caídas, ya tiene paredes y ladrillos caídos, porque claro, está en un lugar donde le pasan por arriba los autos y además es justo se dobla y demás. O sea que genera mucho deterioro. Perfecto, gracias. Juan Ignacio, no sé si capaz que ya fue contestada la pregunta porque ahora no veo que estés con la mano levantada. Si es así, entonces vamos a la siguiente pregunta del chat. Juan Ignacio, si me escuchas, si es por accidente que te desconectaste o algo, digo, ok, ahí estás. Ok, perfecto, tienes que quitar el... Ahí está. Muchas gracias por la charla, a la profesora Curbelo, magnífica charla. No, había bajado la mano porque, como ya me habías dado el lugar, me apagué. Quería hacer dos preguntas. Una me la contestó parcialmente al final de la charla, que era con qué se le pagaba a los indios pampas y a los indios de las misiones jesuíticas. Es decir, tal vez quedó completamente contestada o parcialmente contestada si también se les pagaba algún tipo de salario. Y la otra pregunta, que es la que más me interesa, es si en los planos del cuartel está identificado la enfermería del cuartel, si el área de atención de los cirujanos militares prácticamente está identificado y puede tener alguna connotación en cuanto al estudio que ustedes han hecho, alguna observación, algo peculiar. Bueno, empiezo por la última. No, los planos no marcan ningún lugar de enfermedad. Nada. Todo lo que yo les mencioné es lo que había. No sé si porque no importaba o no habría, o sea, un lugar específico de enfermería. Y con respecto a la otra pregunta, cuando los indígenas misioneros se movían, tenían estipulado un salario. O sea, no venían gratis, no era una mano de obra gratis, o sea, porque se asimilaban al ejército y demás. Lo único es que lo que sucede con ellos es que habían sido, digamos, trasladados de un lugar lejano, y a los que se quedaron acá, Pérez del Puerto les dio tierras para que pudieran afincarse. Un poco tenían un salario para que implicaba digamos, era una especie como de servicio pago. Pero además los indígenas misioneros los tenemos formando parte del ejército. O sea, hay un documento bien interesante que el jefe de las milicias españolas que está sirviendo en Gorriti se queja de que no se entiende con los otros, con una parte del ejército porque no habla su idioma, claro, porque ellos hablaban en guaraní, y él hablaba en español y además venía de Cataluña, lo cual lo hacía un poco más complicado. Pero bueno, pero sí. Gracias. Bien. Gracias, Carmen. Voy a la siguiente pregunta del chat, y es si hay algún estudio sobre posible existencia de un túnel en el Molino La Baña de la ciudad de San Carlos. No sé si lo conoces, el Molino La Baña. Está en las afueras de San Carlos. Sí. Perdón porque me distraje leyendo un chat, perdón, ¿qué es lo que no debo hacer? No, la pregunta es nada más si se sabe de algún estudio sobre la posible existencia de un túnel en el Molino La Baña. Bueno, esa era una de las digamos, de los que se mencionaban, pero
pero no, porque en realidad la idea era que el túnel pasaba prácticamente por debajo de medio Maldonado, y no, digo, no, porque en general a veces los túneles es como uno de ellos, el que estaba vinculado con el polvorín de la batería del medio, la información que daba el informante era que el túnel llegaba hasta la isla Gorriti. Porque en general digamos, a la visualización o haber bajado a la estructura subterránea, se suma la imaginación. Entonces, es cierto que al lado se dice que La Baña ha tenido también un túnel, habría que investigarlo, habría que ver qué es, si alguien se acuerda. Y en este caso lo mejor es usar georradar porque es lo que rápidamente nos da información. Pero no, nosotros no lo investigamos, sí lo escuchamos, sí lo escuchamos. Ok, perfecto, gracias. Voy a tener que saltear una, acá hay una sobre, esto no es realmente de túnel, es sobre, sobre el caso de Pascasio Báez. Así que yo preferiría saltear eso, porque como que me parece que es un tema más en el borde, para primero contestar unas que son específicas de la charla de hoy, que es si existe información, parte ya está contestada. Sobre los indígenas, eso abunda un poquito más la pregunta esta sobre lo que ya dijiste, Carmen. Quieren saber si cantidad, nombres y algún otro aspecto cultural de los indígenas. Algunos ya lo mencionaste, como el idioma, por ejemplo. La cantidad y los nombres de ellos, supongo, los nombres sí, debe haber varios nombres registrados. ¿A qué ¿verdad? indígenas nos estamos refiriendo? ¿A los productores de estos artefactos que encontramos en la Torre del Vigía? Acá, por la pregunta, es la mano de obra. Las cantidades variaban, pero estamos hablando de más de 1.000 y 2.000, 3.000 personas se movían. O sea, era mucha cantidad de indígenas que venían, y muchas veces venían con sus familias, porque en general se trasladaban, o sea, la mayor parte con sus familias. Entonces sí, tenemos mucha cantidad. Algunos quedaron, otros volvieron a los pueblos misioneros. Perfecto, entonces, y las dos, creo que son justo las dos últimas preguntas que tenemos, es dices, tiempo atrás, Cristina, tiempo atrás en la calle Florida, entre Cerro Largo y Paysandú, la Intendencia de Montevideo hizo un gran pozo y percibí las mismas prolijas y bellas estructuras abovedadas que usted mencionó en la cámara séptica. ¿A qué obedecerían? Bueno, esas bóvedas son el saneamiento del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX para adelante, de Montevideo y otras ciudades en el país. En realidad es el lugar por donde corrían las aguas servidas, ¿tá? Que se separaban del resto del suelo, y que es cierto, incluso hoy en día arreglan una calle y uno puede ver las bóvedas que eran de estructuras abovedadas, pero son el lugar por donde corrían y a donde desembocaban las cloacas, ¿no? Y también desembocaban las aguas pluviales, pero ya está vinculado con una urbanización y un mejoramiento de los aspectos urbanos ya para, digamos, la segunda mitad del siglo XIX. Perfecto. Y Manuela, lo que preguntaba es, acá dice nada más lo de Pascasio Báez. Yo no estoy seguro, Manuela, si tú te refieres a si queda algo del recinto. La pregunta es si se sabe algo, supongo, si se ha estudiado algo. No para este caso, y yo no conozco que se haya estudiado, pero eso no significa que no se haya hecho. Por lo menos en el ámbito nunca escuché que se hubiera intentado hacer la pregunta es si se investigó la construcción subterránea, es eso. Es lo que yo pienso, solamente dice lo de Pascasio Báez, dice el mensaje, de que pienso que es eso, que si se investigó, si se conserva, ¿no? Pero no sabría decir. No lo sé. Carmen, si me permite una pregunta. Yo tengo, con respecto a la habitación que era donde dormía el vigía, o por lo menos, supongo el torrero, lo que decías es que en algún momento el terreno, el piso se dio más o menos recientemente, y, o sea, ahora rellenaron toda la habitación, lo que había sido la habitación hueca, ahora está completamente relleno.
Mira, eso tiene una particularidad, porque nos ocurrió que mientras estábamos trabajando, entraron un grupo de personas, se ve que quisieron adelantarse y rompieron el piso a taladro neumático y sabemos que algo hicieron. O sea, de hecho eso con la torre es monumento histórico nacional, por lo tanto no se debería, es ilegal el haber hecho eso. Por lo tanto, uno de nuestros objetivos era excavar, ver qué pasaba por debajo. Yo frente al hecho de que bueno, ya había sido vandalizado de alguna forma y que podíamos encontrar cualquier cosa y además era algo muy, muy turbio, muy complicado, no, al final no se hizo la investigación de la parte de abajo, pero que yo supongo que debe estar rellena. Lo que sí sabemos por el desagüe que encontramos sobre la zapata de la cimentación desde adentro es que allí sigue de alguna forma entrando agua y demás. Porque cuando nosotros limpiamos salió agua que además está oxidando porque tiene muchísima cantidad de óxido. Nosotros nos quedamos con las ganas de hacerlo, porque hubiera estado bueno recuperar a ver qué es lo que había en él. A ver, digo, qué aspecto tenía el plinto, pero bueno, era el lugar donde dormían, ustedes vieron que, bueno, tenía que haber por lo menos un torrero de guardia toda la noche. Entonces los otros dos dormirían y se turnaban, porque no podían salir de ahí. En realidad el tema de la torre a nosotros nos implicó una investigación para ver qué pasaba, o sea, cómo funcionaban las torres, porque no se trata de decir, no es un túnel, sino fundamentar cuáles son los datos que hacen que uno diga, bueno, no es un túnel porque hay este y otro dato que lo apoyan. Y nos implicó aprender mucho sobre las torres, los torreros, las ordenanzas y los cambios y demás. Perfecto. Gracias, Carmen. Solamente ahora para explicar nada más, porque Manuela ahora aclara un poco más a qué se refería, es si no se considera túnel, perdón, es un agregado a la pregunta. Si no se considera túnel el lugar donde se dice que mataron a Pascasio Báez, si se considera o no se considera túnel. No es exactamente lo que estamos trabajando, pero está cerca, entonces por eso la leo. A ver, nuevamente, si de ahí se entra y se sale por lugares diferentes, por definición es un túnel. Ahora, si de ahí se entra y se llega a un recinto, a un lugar donde se entra y se sale por el mismo lugar, en realidad, a ver, túnel sería, si queremos, la primera parte, porque es el encajonado, pero uno no le dice túnel a la rampa de los polvorines, por ejemplo. O sea, es la entrada, de tal forma y cubierta. Y en este caso sería lo mismo. O sea, no es un... Si por túnel entendemos eso, o sea, que se entra y se sale por diferentes lugares. Perfecto. Y ahora sí, la última... Sí, perdón. Sería una construcción subterránea, al igual que las cámaras, al igual que los otros recintos. Que es una construcción subterránea. Y ahora sí, la última pregunta para no abusar del tiempo de Carmen. De luego te hago una pregunta, Carmen, si hay posibilidades de que la gente consulte sobre algo porque algunas que van a quedar pendientes acá. La última es desde Sandra. Sandra, si entiendo bien lo que tú te refieres es qué información se obtuvo de la ocupación, y creo que te refieres qué información se obtuvo de la ocupación de los primeros pobladores que hubo cuando excavaron la trinchera. Eso es lo que yo entiendo, Sandra. Si no es así, por favor, corrígeme. Que también era una pregunta que yo tenía. ¿Qué se pudo saber de esos restos de los pobladores originales? En realidad, el espacio excavado es tan pequeño que es apenas una ventana de lo que pudo haber sido toda el área de actividad de un grupo en algún momento, ¿tá? Porque tampoco ni fechados tenemos. Lo que sí tenemos claro es por el tipo de artefactos que recuperamos, es que son restos de la fabricación de artefactos, o sea que tienen restos de filos que fueron renovados y demás. Son muy pocos materiales, pero están representadas 3 de las rocas más importantes, o sea, que se repiten en todo Maldonado, que son el sílice, el cuarzo y la riolita, ¿tá? Que aparecen en cuanto sitio ocupado por grupos originarios en Maldonado, Rocha, se repiten esos materiales. Entonces nosotros abrimos apenas la ventanita esa que ustedes vieron de la trinchera 1. No abrimos más, o sea, dimos con lo que había iniciado la ocupación del
de ese lugar en algún momento en el tiempo. Perfecto, muchas gracias, Carmen. Acá, sí, Sandra me confirma que era esa la pregunta. Bueno, los mensajes supongo que los puedes ver ahí también. Felicitaciones, excelente la charla, muy buena información, muy buen tratado. Acá Atilio menciona también que dice, ojalá tengamos la oportunidad de un informe igual de la isla de Gorriti, donde la disertante estuvo haciendo un trabajo muy importante. Sí, cuando quieran. Que lo Perfecto. que uno hace está para ser complicado, o sea, no que esté en libros o esté por ahí o que se lo quede uno, no. O sea, así que cuando quieran, hablamos de Gorriti, el corredor Sí. de También hay una pregunta Perdón, para continuar. Marcelo, Adelante. que quedó para arriba algo que decía Nani, que supone entonces que eso de los túneles que iban de la catedral a la playa, también estamos dentro de lo mismo que están hablando acá. menos Que había todavía, algo, dentro de lo mismo. porque la catedral empieza a construirse ya arrancado el siglo XIX, vienen los ingleses, se interrumpe, o sea que no, mucho menos. O sea, Mucho y menos. además ustedes piensen, ya digo, sin hablar de geología ni nada, sentido común, para llegar a la playa desde Maldonado había que excavar por debajo de médanos inmensos. Sí, O claro. sea, ahora está la Roosevelt, o sea, no sé, Claro. ¿cómo es? No me sale el nombre de la Rambla. Pero bueno, ahora tenemos todo lisito y nos vemos y se ve Maldonado y demás. Claro, claro. En ese momento Maldonado estaba detrás de inmensos Sí, médanos. sí, sí. La civilización de la arena, decía Maruja de Maldonado, porque Maldonado era tapado por la arena muy, muy frecuentemente. Claro, claro, por supuesto. Es un Sí. pensamiento que ahora lo vemos completamente distinto, pero sí, obvio. Bueno, Perfecto, gracias. Disculpa, muchísimas Nani, que gracias. me quedó entreverada la pregunta y Había no... quedado un poquito más arriba. Exacto. Y hablando de eso, hay una aclaración que sobre el túnel de la Baña, me dice Florencia que la versión de San Carlos es que va desde la casa que hoy funciona como escuela. Ah, claro que si yo recuerdo bien es la casa que perteneció a la Baña, que va hasta el molino. Eso es el rumor que hay, al menos lo que se dice en San Carlos. Sí, o sea, hay que investigarlo. Hay que No, investigarlo. sí, que no, porque a priori es inventar. Así que lo que Perfecto. corresponde es investigarlo. Muchísimas gracias. Yo creo que con esto creo que quedaron todas las preguntas respondidas. Si hay alguna que no, escríbanos al instituto y Carmen, digo, te podemos reenviar cualquier cosa en la pregunta. Ok, perfecto. Que necesiten más que a las órdenes, más que a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias en nombre del Instituto María Díaz de Guerra y de la Universidad CLAE por estar con nosotros y realmente hacerte tiempo porque ha sido una historia que siempre se ha repetido, que va y viene, el de los túneles de Maldonado, y a lo mejor ahora queda cerrada, pero no creo, porque el Día del Patrimonio estuve en la Torre del Vigía y lo primero, cuando pregunté por la cámara, por la habitación del torrero, me dijeron, hay túneles. Fue lo primero que escuché. Muchísimas gracias también a todos los asistentes. Perdón, Carmen. No, muchísimas gracias a todos por la atención y el respeto, y bueno, yo quedo más que a las órdenes para las preguntas que quieran hacer y demás. Los remito a eso, si quieren el informe, leer el informe entero, está en carmencurveloacademia.edu. Ahí Perfecto, ahí está. Muy bien, Ahí está. bárbaro. Y si no, Muy nos bien. inscriben al instituto, Instituto Díaz de Guerra, @gmail.com. Gracias de nuevo y a todos, que tengan muy buenas noches y esperamos verlos entonces para la próxima charla. Muy buenísimo. bien, muchas gracias. Gracias de Muchas nuevo, gracias. Carmen, excelente charla. Chao.